La startup de IA de mi amigo puede reemplazarte. Me echaron un viernes y les dejé 412 camiones al borde del colapso. Dirigí durante 11 años la red de hasta que me cambiaron. Lo primero que me hizo saltar las alarmas no fue un aviso, fue el silencio. Porque en logística, cuando todo se calla de golpe a las 6 de la mañana de un lunes, alguien ya ha metido la mano donde no debía. Y casi nunca hay marcha atrás. La emisora interna estaba muerta. El canal 9, la frecuencia de tráfico, nunca se queda en blanco. Nunca a esa hora. Nunca con 412 camiones repartidos por media España y parte de Portugal, cargando de todo. Desde pollo ultracongelado hasta insulina hospitalaria que no puede bajar de cierta temperatura ni un solo tramo largo sin volverse inútil. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Si una caja así se echa a perder, no pierdes solo mercancía. Pierdes dinero, contratos y la poca paciencia que les queda a los clientes serios. Me llamo Ricardo Calleja, tengo 53 años y llevo 11 siendo director senior de sistemas logísticos en Arista Freight Solutions, con sede en Coslada, en el corredor de Henares. Es una forma elegante de decir que soy el tipo que evita que 412 camiones se conviertan en 412 problemas. Me encargo de que sepan a dónde van, qué llevan y cómo llegar sin destrozar la carga, al chofer o el margen de beneficio de la empresa. Cuando la frecuencia se queda muda, solo hay dos opciones. O todo funciona tan absurdamente bien que nadie necesita nada. Eso no ha pasado ni una sola vez en toda mi carrera. O el sistema se ha venido abajo y nadie puede hablar con nadie. Y aquella mañana, antes incluso de sentarme, ya sabía cuál de las dos era. La mayoría de la gente no entiende cómo funciona de verdad el transporte. Piden algo por internet, aparece en su puerta 48 horas después, y creen que hay una especie de magia industrial sosteniéndolo todo. No la hay. Hay 1000 piezas encajadas a presión, gasóleo, servidores al límite y hombres como yo, que hace años que dejaron de dormir del tirón. Lo nuestro no se sostiene con optimismo. Se sostiene con cálculo, parches y miedo a que falle justo lo que no puede fallar. El sistema de rutas que monté no venía en una caja ni salió de una consultora con presentación en PowerPoint. No es un producto, es un animal viejo. Uno que lleva más de una década respirando gracias a que yo le doy de comer, le cierro las heridas y lo mantengo despierto a base de remiendos. Cada camión lleva un transpondedor GPS que reporta al servidor central cada 90 segundos. El sistema cruza ventanas de entrega, tráfico en tiempo real, meteorología, precios de combustible por estaciones de servicio, descansos obligatorios y la normativa de tiempos de conducción, que en este sector se vigila con más fervor que un dogma. Si te saltas una ventana de entrega con una cadena grande, la penalización llega antes que la excusa. Si un conductor se pasa del tiempo máximo al volante, la sanción no cae solo sobre él. Se la come la empresa y se queda pegada al expediente durante años. Si un remolque de marisco congelado se queda varado en un muelle de Murcia en pleno agosto, porque el algoritmo mandó el relevo al almacén equivocado, no solo tiras producto, también tiras la confianza de un cliente que no vuelve a llamar. Mi sistema carga con todo eso. No es bonito, no presume. No tiene una interfaz limpia ni colores amables. Está construido con bases de datos propias, integraciones a medida con los almacenes de los clientes y unas 60,000 líneas de código que he escrito, rehecho y sujetado como quien cose una herida sin luz y sin anestesia. Pero funciona. Todos los días. Todo el año. Porque la carretera no entiende de festivos y yo hace mucho que tampoco. El problema empezó 3 meses antes, cuando Arista fue absorbida por Meridian Capital Iberia, un fondo de inversión de Madrid de esos que compran empresas como quien entra en rebajas, deprisa, sin mirar demasiado, y convencidos de que todo les va a sentar bien. Meridian mandó a su hombre de confianza para optimizar la estructura operativa. Así lo llamaron. Él se llamaba Marcos Vega. 31 años. Trajes entallados, mocasines sin calcetines,
reloj demasiado caro para alguien que jamás ha descargado un palé a las 4 de la mañana, y esa forma de hablar en la que cada frase parecía salida de un cursillo para ejecutivos inseguros. Decía cosas como alinear sinergias, capturar eficiencia o empujar el rendimiento, con la seriedad de quien cree estar descubriendo la pólvora. Tenía un máster del IE, dato que conseguía meter en los 4 primeros minutos de cualquier conversación, y no había pisado la cabina de un tráiler en su vida. No había hecho una ruta nocturna por la A4. No había discutido con un conductor agotado en un área de servicio de despeñaperros. No había tenido que explicarle a un veterano llamado Ginés por qué su trayecto acababa de cambiar por tercera vez, porque la autovía en Zaragoza estaba cortada por una riada. No sabía nada. Y eso, en alguien con poder, siempre acaba saliendo caro. Me llamó a su despacho un miércoles. El mismo despacho que antes ocupaba la antigua directora de operaciones, Julia Kowalska. Una mujer que sí entendía este negocio y a la que empujaron a una jubilación pactada el mismo día en que Meridian tomó el control. No hizo falta que nadie me explicara lo que significaba aquello. Aquí, cuando apartan a la única persona que sabe cómo sostener el edificio, es porque ya han decidido que prefieren el decorado a los cimientos. La oficina ya no parecía suya. Habían vaciado el sitio de cualquier rastro útil. Ahora había una mesa elevable de diseño, una pantalla enorme colgada en la pared, como si allí se dirigiera una misión espacial, y una planta tan perfecta que daba hasta rabia mirarla. Estoy casi seguro de que era de plástico. Todo olía a nuevo, a caro y a mentira. Si alguien decide sustituirte en 3 días, no es porque no te necesiten, es porque ya han decidido que vas a estorbar cuando todo empiece a romperse, y en ese momento entendí que no querían mejorar el sistema. Querían deshacerse de quien lo entendía. «Ricardo», dijo Marcos sin apartar la vista del portátil. «Vienen cambios grandes. Vamos a implantar una nueva plataforma. Se llama Ruta Sináptica. Inteligencia artificial, todo en la nube. Va a transformar cómo trabajamos. No había silla, no me ofreció ninguna. Salí, cogí una del pasillo y la arrastré dentro. El ruido del metal contra el suelo fue lo único real en esa habitación. ¿Qué es Ruta Sináptica?» Giró la pantalla hacia mí. Una web limpia, colores degradados en azul, fotos de camiones que no eran de aquí, cabinas altas, carreteras que no reconocía. Demasiado perfecta, demasiado limpia. «Startup de Valencia», dijo. «La lleva un amigo mío, Nacho. Han creado un motor de rutas con IA que puede sustituir todo tu sistema heredado. Optimización en tiempo real, predicción, despacho autónomo, el paquete completo». Su amigo. Ahí empezó todo a encajar mal. La segunda señal fue más simple. Nunca había oído ese nombre. Y yo conozco todas las plataformas que merecen la pena. Es, literalmente, mi trabajo. ¿Cuál es la mayor flota que han gestionado?, pregunté. Marcos hizo scroll, despacio, como si la respuesta no importara. Aquí pone hasta 50 vehículos. 50. Nosotros movemos 412. Es como probar una barca en un estanque y decidir cruzar el estrecho en pleno temporal. «Escala perfectamente», añadió, con esa seguridad de quien jamás ha tenido que hacer escalar nada. «Nacho me ha asegurado que la IA aprende sobre la marcha. Aprende sobre la marcha». Esa frase se me quedó clavada, repetida, desordenada, como un zumbido que no se apaga, el sistema que mueve mercancía valorada en millones cada día. Va a aprender sobre la marcha, como subirte a un avión y confiar en que el piloto descubra cómo aterrizar mientras está en el aire. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. «Marcos», dije, sin levantar la voz. «Nuestro sistema gestiona normativas de transporte en cada comunidad. Tiempos de conducción, tacógrafo digital, restricciones de rutas para mercancías peligrosas. Movemos inflamables, corrosivos, hay túneles, puentes, perímetros de seguridad que no se pueden cruzar». Me miró. Un segundo. Vacío. «Ruta Sináptica gestiona rutas», respondió. «Estoy seguro de que lo de mercancías peligrosas está incluido». Estoy seguro. Ahí dejó de ser una discusión técnica. Ya no estábamos hablando de sistemas. Estábamos hablando de apuestas.
y él ya había decidido apostar la empresa entera con el juguete de un amigo. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que no me estaba pidiendo opinión, me estaba enseñando el reemplazo. 3 días después, llegó la invitación. Reestructuración organizativa. Martes por la mañana. Sabía exactamente lo que significaba. En este sector, los eufemismos no engañan. Solo retrasan lo inevitable. La reunión duró menos de 10 minutos. Marcos, la directora de Recursos Humanos, Elena Verdú, y un chico. Este es Daniel Prats, dijo Marcos. Nuestro nuevo director de tecnología logística. 26 años. Cara limpia, móvil en la mano. 8 meses desde que salió de un bootcamp. 6 trabajando en la startup de su amigo. 11 años frente a él. Daniel va a liderar la migración a ruta sináptica, continuó. Necesitamos que entregues todos los accesos y la documentación antes del viernes. ¿Viernes? Era martes. Querían que comprimiera 11 años en 3 días. ¿Sois conscientes, dije, de que nuestro mayor cliente, Alimentaria Mora, tiene 138 camiones dedicados con nosotros? Silencio. Sus ventanas de entrega son de 15 minutos. Si fallamos una, no solo hay penalización. Pueden rescindir el contrato y reclamar daños. Nadie tomó nota. Mi sistema lleva 7 años manteniendo un 99,2% de entregas a tiempo con ellos. Esa cifra pesaba, siempre pesaba. Daniel ni levantó la vista. ¿La inteligencia artificial se encargará?, dijo, sin mirar, sin dudar, sin entender. Y en ese instante, sin levantar la voz, sin discutir más, tomé una decisión. No iba a impedirlo. Iba a dejar que lo hicieran. Pero no como ellos creían. Cuando alguien te dice que la máquina ya sabe lo que hace, pero no puede explicarte de dónde ha aprendido. No es confianza, es ignorancia con traje caro. Y ahí supe que no iban a parar. Iban a dejarla correr. Tiene modelos entrenados con millones de datos, dijo Daniel. ¿Millones de datos de dónde?, pregunté. Dudó. Miró a Marcos, como si necesitara permiso para no quedar en evidencia. En su mayoría, entornos simulados. Pero son muy robustos, simulados. Datos falsos, decisiones reales, camiones de verdad, carreteras de verdad, dinero de verdad, y una inteligencia artificial aprendiendo sobre la marcha. No discutí más. El miércoles y el jueves hice exactamente lo que me pidieron. Documenté, expliqué, dejé todo ordenado. O eso parecía. Pero hay cosas que no se escriben. No puedes meter en un manual que el Centro de Alimentaria Mora en Zaragoza tiene un jefe de muelle que, si llegas a su hora de comida, te marca retraso aunque estés en hora. Que hay que programar antes de las 11:30 o después de la 13:15 si no quieres una incidencia absurda que luego nadie corrige. No puedes explicar que uno de nuestros conductores, Julián Arias, tiene una limitación médica que cambió en marzo, pero el sistema de tacógrafo sigue mostrando la antigua, que hay que corregirlo a mano cada lunes, o le cae una sanción que no merece. Eso no está en ningún sitio, eso lo llevas en la cabeza. Daniel me siguió todo el tiempo, tomando notas, asintiendo demasiado. Oye, una cosa, me soltó en mitad de la tarde. ¿Qué es exactamente un albarán de carga? Le miré. No era una broma. Iba a dirigir la logística de una empresa de más de 300 millones y no sabía lo que era un albarán. Como contratar a un cirujano que te pregunta dónde está el corazón. No dije nada. El viernes llegó sin ruido. Recogí mi taza, la foto de la boda de mi hija, la pelota antiestrés con forma de camión que me regaló el equipo hace años. Fui despidiéndome, de los de tráfico, de los de muelle, de los conductores que estaban por el patio. Ginés me agarró en un abrazo que me dejó sin aire. «¿Seguro que te vas así, Rick?», murmuró. «Esto sin ti se cae». «Ya no es mi problema», le dije. «Cuídate». Salí sin mirar atrás. Conduje hasta casa por la A2. Música baja. Pensando en si lo que sentía era rabia, alivio, o esa calma rara que aparece cuando sabes que alguien está a punto de cometer un error irreversible y no puedes, o no quieres, detenerlo. Eran las 3 cosas. La primera señal llegó el sábado por la mañana. Un mensaje de Sergio, de tráfico. Han activado ruta sináptica esta noche, seguido de otro. El sistema acaba de mandar un camión con insulina por un túnel restringido.
Me quedé quieto. Es mercancía sensible. El conductor se ha negado a entrar. Le respondí. ¿Y? Tu jefe le ha dicho que rodee. Rodear. El puerto estaba cerrado por nieve media semana. Rodear significaba 6 horas extra por una carretera de montaña. La insulina tenía una ventana de 4 horas. No hacía falta ser experto para saber cómo iba a acabar eso. El lunes por la mañana ya no eran mensajes sueltos. Era una cadena, una detrás de otra, como ver caer fichas de dominó. Pero cada ficha costaba miles. La IA llevaba poco más de 2 días funcionando, y ya había convertido la operación en algo que ni siquiera se podía llamar caos. Era peor, porque el caos, al menos, tiene lógica. Esto no. Primero, mandó 14 camiones con pollo congelado de Alimentaria Mora a su centro de Madrid, que no tiene cámaras frigoríficas. Las tienen en Toledo. 30 kilómetros más al sur. 14 camiones. 3 horas esperando en muelle sin frío. Cuando alguien reaccionó, ya era tarde. Temperatura fuera de rango. Producto perdido. Más de 2 millones tirados. Después vino lo siguiente. Optimización de flota, lo llamaban. Reasignación dinámica. Conductores cambiando de ruta a mitad de trayecto. Gente que iba hacia Valencia redirigida a Sevilla. Rutas locales convertidas en viajes de larga distancia sin aviso. El sistema no estaba leyendo los tiempos de conducción. Le daba igual. Hombres que llevaban 10 horas al volante recibiendo órdenes para hacer 12 más. Y lo peor no era que el sistema fallara. Lo peor era que nadie sabía cómo detenerlo. Porque el único que podía hacerlo ya no estaba dentro. En cuanto los conductores empezaron a negarse, el sistema hizo lo más peligroso que puede hacer una máquina mal diseñada. Castigar al único ser humano que todavía estaba intentando evitar una catástrofe. Y en ese momento, la empresa dejó de tener un problema técnico. Empezó a hundirse de verdad. Los choferes no estaban desobedeciendo. Estaban cumpliendo la ley. Pero Ruta Sináptica no entendía la diferencia. Cada vez que uno rechazaba una ruta ilegal por exceso de horas, el sistema lo marcaba como incidencia operativa y lo bloqueaba automáticamente del portal de tráfico. Sin acceso al portal, no podían recibir órdenes, cerrar servicios ni justificar nada. Para el martes ya había 167 camiones parados. No por avería, no por falta de carga. Porque sus conductores estaban vetados por un algoritmo que no sabía distinguir entre un incumplimiento y una obligación legal. Daniel no sabía cómo revertirlo. Llamó a Nacho, su gurú de Valencia. Nacho dijo que era un problema conocido y que estaban trabajando en un parche. Un problema conocido. En un sistema que estaba sosteniendo una operación de cientos de millones. Es como descubrir que los frenos fallan después de empezar a bajar un puerto de montaña. Ya no estás diagnosticando. Estás cayendo. Y lo de Alimentaria Mora solo empeoró. La vicepresidenta de cadena de suministro, Catalina Prat, llamó directamente a Marcos. Yo lo supe porque Sergio me reenvió el correo interno que él mandó después. 4 párrafos de pánico envueltos en lenguaje corporativo. Frases largas. Verbos neutros. Ninguna responsabilidad. El contenido real era mucho más simple. Mora amenazaba con activar la cláusula de rescisión del contrato. 47 millones al año. Casi el 14% de la facturación. No era una incidencia, era una hemorragia. El miércoles apareció el siguiente invitado. Inspección de transporte. Resultó que el supuesto módulo de cumplimiento de ruta sináptica estaba generando registros erróneos para los tacógrafos digitales. No por maldad. Casi era peor. El sistema no entendía bien cómo leer los datos y rellenaba huecos con horas inventadas. Donde faltaba información, se la inventaba. Donde no llegaba la lógica, entraba la ficción. Durante una auditoría aleatoria a 3 camiones en Aragón, sacaron los registros y encontraron algo precioso. El mismo conductor figuraba conduciendo en 2 provincias distintas al mismo tiempo. Eso ya no es un fallo técnico. Eso huele a fraude. Se abrió una investigación formal, la autoridad de transporte marcó a la empresa para revisión. Las aseguradoras empezaron a llamar con esa voz educada que usan cuando todavía no te han dicho que van a clavarte el cuchillo. Querían saber si el cambio de sistema había alterado el perfil de riesgo. Cuando el seguro empieza a hacer preguntas, no está buscando tranquilidad. Está buscando una salida o una excusa para arruinarte.
El jueves por la mañana yo estaba en el porche de casa, con una taza de café y viendo a dos ardillas pelearse por el comedero, cuando sonó el móvil. Marcos Vega. Le dejé sonar una vez más de la cuenta antes de cogerlo. «¿Ricardo?», dijo. La voz no era la misma, ya no quedaba ni rastro del ejecutivo pulido. Sonaba como un hombre que acaba de darse cuenta de que el edificio en el que trabaja lleva ardiendo horas, y nadie encuentra la salida. «Necesito que vengas». «Buenos días, Marcos. He visto que Mora ha retirado su flota. Tiene que escocer». «Escucha, sé que esta transición... Ha habido imprevistos». «Respira», le dije. Lo hizo. No le sirvió de nada. Nos amenazan con suspender la operativa nacional. Mora se ha ido. CS Retail dice que está revisando el contrato. Tenemos 108 conductores sin cobrar porque el nuevo sistema no procesa bien las exportaciones de nómina. La integración de las tarjetas de combustible está caída, así que los conductores están pagando el gasoil de su bolsillo. Hay uno en un área de servicio de la A66 que lleva 36 horas parado porque el sistema no genera su orden y Daniel no sabe por qué. Miré mi café, luego el jardín, luego el cielo. Parece una semana entretenida. Silencio. Después llegó la pregunta, la única que de verdad importaba. ¿Volverías? Como consultor. Lo que pidas. Llevaba pensando en ese momento desde el viernes. Una parte de mí quería decir que no. Dejar que se consumieran dentro de su propia arrogancia. Dejar que el fondo, Marcos, Daniel y el amigo brillante de Valencia se tragaran hasta el último trozo de su genialidad. Y sinceramente, se lo habían ganado. Pero luego pensé en los conductores. En Ginés, con la matrícula de la universidad de su hija a punto de cargarse en la cuenta. En Julián Arias, que cada semana manda dinero a su madre, ingresada en una residencia. En toda esa gente que no había tomado una sola decisión y aún así estaba pagando todas. Así que no le hice un favor. Le puse precio al rescate. 85.000 euros, dije, de retención, no reembolsables, transferidos antes de que cruce la puerta. No respondió. Seguí. Y un contrato nuevo de 2 años. El doble de mi salario anterior. Con una cláusula por escrito. No se toca nada del sistema sin mi aprobación expresa. Hecho. Soltó demasiado rápido. Ahí fue cuando supe hasta qué punto estaban desesperados. No he terminado. Silencio otra vez. Daniel se va hoy. Me da igual a dónde. Lo devolvéis a la startup, lo sentáis en otro despacho o le compráis un billete a Lugo. Pero hoy no sigue. La respiración al otro lado cambió. Corta. Tensa. Luego oí algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Marcos tragó saliva. Y calló. Cuando alguien acepta tus condiciones en menos de medio minuto, no es negociación, es rendición. Y en ese instante, entendí que ya no estaba entrando a arreglar un sistema. Estaba entrando a decidir quién seguía en pie cuando todo terminara. Mándalo a donde quieras, le dije. A ESADE, a Marte o a su casa. No trabajo con alguien que no sabe lo que es un albarán. Silencio. Y quiero una carta firmada por el socio director de Meridian, por escrito, reconociendo que este desastre viene de sustituir un sistema que funcionaba por una plataforma sin probar. El silencio esta vez fue más largo. Me estás pidiendo que admita por escrito que hemos cometido un error, dijo Marcos al final. Tienes más de 100 conductores sin cobrar, una investigación abierta por registros falsos y acabas de perder a tu mayor cliente. Creo que esa parte ya no es discutible. La única pregunta es si quieres que lo arregle, o si prefieres explicarle a tus inversores por qué una empresa de este tamaño está a punto de quedarse sin licencia operativa. 30 segundos. Aceptó todo. El viernes a las 6 en punto estaba otra vez en Coslada. El aparcamiento medio vacío, demasiados camiones fuera, o directamente abandonados en áreas de servicio. Sergio me esperaba en la puerta con un café y una cara que no intentaba disimular nada. No he estado tan contento de ver a alguien en mi vida. Dentro, el despacho no era una oficina, era un campo de batalla. Teléfonos sonando sin parar. Pizarras llenas de rutas escritas a mano, tachadas, corregidas, vueltas a escribir. Y en el centro, el puesto de Daniel. 3 monitores mostrando el panel de ruta sináptica.
En grande, un mensaje: optimizando su flota. Debajo, un icono girando. Girando, girando. Llevaba así casi un día entero. Lo primero que hice fue matarlo, sin discursos, sin avisos. Corté la API, rebosé accesos, cerré la integración en la nube. Se acabó. Daniel ni siquiera había desconectado mi sistema antiguo. No sabía dónde estaba. Seguía ahí, en los mismos servidores, intacto, esperando, como un animal que no entiende por qué lo han abandonado, pero sigue obedeciendo. En 40 minutos volvió a estar en línea. El motor de rutas despertó. Reconoció 412 camiones repartidos por toda la península en posiciones absurdas, sin lógica, sin coherencia, como piezas de un tablero que alguien había lanzado al suelo, y empezó a reconstruir. Las siguientes 14 horas no me levanté de la silla. Reasigné cada camión, uno por uno. Comprobé las horas reales de cada conductor, ignorando los registros inventados que había generado la IA. Reconstruí el calendario de entregas de Mora, no porque fueran a volver, sino porque CS Retail usaba el mismo patrón. Y si no demostraba que esto volvía a funcionar, ellos serían los siguientes en irse. Para el sábado por la tarde, todos los conductores tenían órdenes válidas. Las tarjetas de combustible volvieron a funcionar. Las nóminas se corrigieron y salieron a contabilidad con carácter urgente. Luego vino la parte que nadie quería hacer. Llamé a la inspectora, agente Rivera, seria, directa, sin paciencia para excusas. Le conté todo. Le enseñé los registros falsos. Le demostré de dónde salían y le di algo que no esperaba. Datos limpios, reales, de mi sistema. No estaba contenta, pero tampoco era injusta. La investigación seguía, pero recomendó no paralizar la operativa. Eso nos salvó. CIES se quedó. La investigación bajó de riesgo inmediato a revisión de cumplimiento. Los conductores cobraron el miércoles siguiente, con un extra. El contrato de Mora no volvió. 47 millones. Perdidos. Eso sí dolió. Catalina Prat ni siquiera cogió el teléfono a Marcos. Solo mandó un correo, 3 líneas. Lo escuché leerlo desde su despacho. No hacía falta oír las palabras. Bastaba con el tono. 3 semanas después, Marcos desapareció. Reasignado, dijeron. Ahora optimiza una cadena de túneles de lavado en algún sitio. Daniel volvió a Valencia, y la startup de su amigo perdió varios clientes en cuestión de días, porque en este sector, cuando provocas una investigación oficial, la noticia corre, mucho más rápido que cualquier algoritmo. Y mientras todos intentaban entender qué había pasado, yo ya sabía algo que ellos aún no. Esto no había terminado, ni de lejos. Cuando todo vuelve a funcionar, nadie aplaude. Solo desaparece el ruido. Y ese silencio, ese sí es el bueno. El que te confirma que alguien, en algún sitio, ha vuelto a hacer bien su trabajo. Me quedé con la oficina de la esquina. Nada especial. Mismo edificio, misma planta, pero con una ventana que da directamente al patio de camiones, y eso lo cambia todo. Cada mañana, antes de que el café se enfríe, veo cómo salen uno a uno. Luces encendidas. Motores diésel vibrando bajo el suelo. Sin dudas, sin desvíos absurdos, cada uno hacia donde tiene que ir, como siempre debió ser. No es casualidad, es control. Porque el sistema que les marca el camino no es perfecto, pero está construido por alguien que entiende que detrás de cada coordenada hay una persona, un nombre, una vida que no puede permitirse errores de despacho decididos por alguien que nunca ha pisado la carretera. Sergio entró el viernes pasado sin llamar. Dejó algo sobre la mesa, otra pelota antiestrés con forma de camión, la misma de antes, pero no exactamente. Esta llevaba escrito algo en rotulador negro. Maestro de rutas, no sustituir. La giré entre los dedos. Pesaba poco, pero decía mucho. La dejé al lado de la taza. Me recliné, miré por la ventana, y ahí estaba Ginés. Su camión saliendo del patio, limpio, en hora, rumbo a Zaragoza. Llegaría antes de las 11:30. No por casualidad, porque el sistema ya sabía que no puede entrar después, porque alguien se molestó en aprenderlo. Hay cosas que no puedes enseñar a un algoritmo, no con datos, no con simulaciones, no con millones de puntos inventados en un laboratorio. Hay cosas que solo aprendes estando allí,
día tras día, arreglando problemas que no deberían existir, ajustando decisiones en un mundo que nunca está en equilibrio. Puedes llenar una sala con palabras bonitas, inteligencia artificial, aprendizaje automático, optimización dinámica, pero al final, siempre se reduce a lo mismo. Alguien tiene que saber que el jefe de muelles se va a comer a las 11:30, que la exención de Julián cambió en marzo, que hay túneles que no puedes cruzar aunque el sistema diga que sí. Alguien tiene que recordarlo, y sobre todo, alguien tiene que preocuparse lo suficiente como para no olvidarlo. Le di un sorbo al café, sin prisas. Levanté la taza hacia la ventana donde los camiones ya eran puntos en movimiento alejándose del patio. Un gesto pequeño, pero consciente. Por los que están al volante, por los que sostienen esto sin salir en ningún informe, y por los que aún no han aprendido la lección más cara de todas. No se arregla lo que no está roto, porque a veces, cuando lo intentas, ya es demasiado tarde para volver atrás.